estuvimos viendo un poco la inervación, ¿sí? Acá yo les había mencionado, en el Classroom hay un video que sí es cierto, es medio largo, ¿no? Pero realmente es muy bueno el video que hace el profesor Kenny, que es el que escribe el libro de Anatomía de los Animales Domésticos, que es ese texto y atlas a color, que está fantástico realmente. Y bueno, el profesor Kenny en una jornada en Uruguay da una charla, una conferencia, explicando de manera bastante simple, me parece a mí, todos los nervios craneanos. Son todos aquellos nervios que surgen del encéfalo, surgen del sistema nervioso central, de la parte ubicada dentro de la cavidad craneana, y explica, algunos se detiene un poco más, otros da menos detalles, pero explica cada uno de esos 12 pares craneanos, los lugares donde se distribuyen, no de manera demasiado explayada, ¿no? Pero por lo menos los lugares fundamentales donde se distribuyen cada uno de estos nervios, y además clasifica cada uno de los nervios en sensitivos, si están vinculados también a los órganos sensoriales, si son motores, si son mixtos, es decir, si tienen también información del tipo, ¿cómo se diría?, del sistema nervioso autónomo. Entonces está bueno que si ustedes le pueden darse un tiempito, ya sé que tienen un montón de otras cosas para hacer, pero darse un tiempito para verlo, ese video que realmente está muy bueno, y de esa manera van a tener un poco más claro cada uno de los nervios que por ahí vamos a estar abordando a lo largo de la materia, ¿no? Ahora simplemente estuvimos mencionando ramas de uno de los nervios craneanos, del par craneano número 5, que es el nervio trigémino, que ese nervio cuando uno lo estudia un poco más en profundidad, ve que tiene un montón digamos, de componentes y tiene varias funciones, pero podría decir que es uno de los principales nervios encargados, como dice acá la diapositiva esta, me estoy yendo un poquito más atrás, es uno de los nervios principales desde el punto de vista de lo que es la inervación sensitiva superficial de la cabeza. Superficial porque se destina a estructuras que están cerquita de la piel, inclusive la propia piel. Entonces, el nervio trigémino, con sus ramas, ¿sí? Con sus ramas, que son 3, el nervio oftálmico, el nervio mandibular y el nervio maxilar, se distribuyen principalmente a gran parte, casi toda la cabeza, ¿no es cierto? Principalmente toda la parte superficial. Ese nervio ustedes van a poder evaluarlo desde el punto de vista neurológico, ¿no es cierto? Haciendo determinadas maniobras, por ahí pellizcando en determinados lugares, ¿no es cierto?, de la cabeza. Y bueno, y si esas ramas están intactas y el funcionamiento del nervio es correcto, van a tener seguramente una respuesta frente a ese estímulo que ustedes están generando, que es de tipo sensitivo, ¿no es cierto? Un estímulo, un pellizcamiento, un pinchazo, es un estímulo sensitivo del tipo doloroso. Pero bueno, en definitiva lo que van a tratar de hacer es evaluar cada uno de estos nervios craneanos. En este caso, el que estuvimos un poquito tratando en la clase pasada fue el nervio trigémino, que con sus 3 ramas, oftálmica, mandibular y maxilar, se encargan de aportar una importante cantidad, digamos, de información sensitiva a todo el territorio de la cabeza. Bueno, acá aparecen nervios, ¿no es cierto?, que en definitiva son continuaciones de estas ramas que acabamos de mencionar del nervio trigémino, y que esos nervios se pueden llegar a anestesiar, ¿sí? Se pueden llegar a bloquear con anestésico local, que eso también es una parte importante de la anatomía aplicada, ¿no? De utilizarlo para algo, esto que estamos tratando de aprender. Entonces, acá están marcados al menos 4 nervios. Uno podríamos decir que es medio complicado por la ubicación que tiene, el número 4, que es el nervio mandibular. Ahí esperen que voy a ir a la parte de marcar y toda esta historia. Era eso, creo. Sí, ahí está. El nervio mandibular, bueno, el nervio mandibular, esa rama del trigémino, es media complicada de anestesiar en el lugar donde está ingresando a la mandíbula, porque se mete por el lado medial, donde está el agujero mandibular, y por lo tanto lo hace difícil la maniobra para poder anestesiarlo. En los carnívoros, y bueno, también se hace en el humano, pero en los carnívoros, perro y gato, la anestesia del nervio mandibular se hace a través de la cavidad bucal, ingresando por la cavidad bucal. En el libro que nosotros les compartimos, el libro viejito, el libro de Rolf Berg,
salen cómo son todas las maniobras para hacer las anestesias. Nosotros no pretendemos que ustedes sean expertos ahora en hacer anestesias locales, ni mucho menos, pero al menos buscarle el sentido de por qué estamos estudiando estas cuestiones, por qué estamos revisando la cuestión neurológica de lo que es la inervación de la cabeza, de las estructuras, de los nervios y demás, porque tiene una aplicación directa en la práctica veterinaria. Entonces, bueno, acá tenemos los distintos nervios que se pueden llegar a anestesiar porque los agujeros por los cuales salen estos nervios son agujeros palpables, menos el agujero el mandibular, que como ya dijimos está al lado medial de la mandíbula, y eso imposibilita, al menos en el caballo y en la vaca, digamos, el acceso directo. En los carnívoros se puede hacer a través de la boca, hay que tener cuidado, ¿lo es cierto? Porque hay que mantener la boca abierta con un abreboca, porque si no el animal los puede morder y demás, pero se puede llegar a hacer, ¿no es cierto?, a través de la boca. Bien, si nos vamos a la parte, después les vamos a mostrar, y ya lo vieron en la grabación de la clase pasada, que hay otras imágenes, pero si hablamos del punto de vista de lo que es la inervación de tipo motora, sobre todo a los músculos superficiales, a los músculos de la expresión de la cara, o también llamados musculatura de la mímica, que está muy desarrollada en el humano, tenemos que pensar rápidamente en otro nervio, que es el nervio facial, en el nervio facial, no en el nervio trigémino. El trigémino es principalmente sensitivo, también tiene ramas que van a los músculos de la masticación, ¿sí? Músculos de la masticación, que no son músculos de la mímica. Los músculos de la expresión de la cara es una cosa, los músculos de la masticación son otros, ¿no es cierto? No tienen relación. Hay varios que están rayando no sé quién metió la mano ahí, pero hay alguien que está rayando la presentación, no sé. Profe, una pregunta. Ahí lo borraron. Se ve que hay alguien que puede... ¿Sí? ¿Cuáles eran las ramas del nervio trigémino? Trigémino. Sí, las ramas son oftálmica, mandibular y maxilar. Acá tienen, yo no sé si puedo cerrar esto, vamos a hacerlo, no se cierra y cierro todo. Bueno, no importa, vamos a ver, quiero achicar esto, para que no me interfiera. Ahí está. Esta imagen, que está sacada de un compendio que cada tanto hace unas publicaciones muy interesantes de la anatomía y demás, ahí sí se fijan que están en distintos colores, para que más o menos se den cuenta que el territorio de inervación de la parte superficial, ¿no es cierto?, de este nervio trigémino, con esas tres ramas, oftálmica, la O, a ver si vamos de nuevo al anotador este, si vamos a oftálmico, ¿no es cierto?, maxilar y mandibular, que se solapan un territorio con el otro, bueno, eso es la manera en que las ramas del nervio trigémino se distribuyen a las áreas superficiales de la cabeza. Después también hay otras ramitas, no es solamente el trigémino, pero digamos el que más se encarga de aportar inervación sensitiva a la cabeza. Entonces, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. La rama mandibular, o nervio mandibular, como quieran llamarlo, además tiene componentes motores, no solamente sensitivos, sino que también tiene ramas motoras para los músculos de la masticación, ¿sí? Los que permiten cerrar la boca. Se contrae, entre ellos está el macetero, el temporal, los pterigoideos, bueno, también hay algunos musculitos más, pero esos son los principales músculos de la masticación. Macetero, temporal y pterigoideo son los músculos que permiten elevar la mandíbula y trabajar para poder masticar, ¿no es cierto? Bueno, ese nervio mandibular también se encarga de controlar estos músculos masticatorios. Pero si hablamos de la inervación de los músculos de la expresión de la cara, que son los que le permiten al animal mover las orejas, mover los párpados, mover ya sea el hocico, ¿no es cierto?, dilatar los orificios nasales, mover los labios, esos son todos músculos de la expresión de la cara o músculos de la mímica, que son músculos superficiales, que muchos de ellos también se pueden identificar palpándolos. Bueno, el nervio que se encarga de controlar toda esa musculatura de la expresión de la cara es otro nervio craneano, es el nervio facial.
¿sí? Ahí está. Bueno, yo no sé cómo hacer para correr esto. Ah, ahí está. Bien, el nervio facial. Ahí está el par craneano número 7, que está pintado ahí de color anaranjado. Bueno, esto es, lógicamente, un esquema muy simplificado de cómo se desparrama el nervio facial. Pero, en definitiva, el nervio facial se encarga de controlar los músculos de la expresión de la cara. Es un nervio importante por muchas razones, entre ellas esa, que controla los músculos de la mímica. Otra cuestión importante es que es un nervio muy superficial, es decir, que está inmediatamente por debajo de la piel y eso lo predispone a que se traumatice. Ya vamos a ver imágenes ahí está, fíjense, esto es una fotografía, son 2 fotografías de una disección muy rápida, realmente no está con mucho detalle, y lo hice hace muchos años. Bueno, y ahí está, este que está marcado con el número 4, es el nervio facial, que está inmediatamente por debajo de la piel. Acá le quitamos la piel, la fascia, digamos, todas capitas realmente muy, muy delgadas, y ahí rápidamente aparece el nervio facial. El nervio facial es un nervio, entonces, que tiene principalmente tiene ramas motoras. A diferencia del nervio trigémino, el nervio facial es puse cualquier cosa. Hay un error ahí en el número 3, miren, me estoy dando cuenta ahora. Cualquier cosa está escrito el número 3. Bueno, el número 4, el nervio facial, es un nervio principalmente un nervio motor para los músculos de la expresión de la cara. Un nervio muy susceptible a traumatizarse en cualquier especie, inclusive en el humano, porque está por debajo de la piel, transitando sobre la región del macetero, que es ese músculo grande que estamos viendo. A ver si tengo otra acá. Miren, ahí está el nervio facial, esta cinta que está pintada de color amarillenta, en el caballo, en el bovino, en el perro, que son todas estas ramitas que aparecen por acá, son ramas del nervio facial y están por debajo de la piel, ¿sí? Son ramas muy superficiales que lo hace vulnerable a lesionarse. Entonces, si se traumatiza, hay algún problema, dependiendo en qué lugar ocurre ese traumatismo, pueden aparecer determinada sintomatología donde el animal pierde cierta capacidad para movilizar estos músculos de la expresión de la cara. Entonces, es importante por esas cuestiones. El nervio facial también tiene otros componentes, además de ser un nervio motor, inerva, es decir, controla, se distribuye también a la lengua para aportar también sensibilidad, sobre todo desde el punto de vista gustativa, ¿no? La capacidad de percibir los sabores, ¿no es cierto? También se distribuye a la glándula lagrimal, también va a otras estructuras más profundas, tiene, ¿no es cierto?, componentes diversos, pero es un nervio principalmente que lo estudiamos, sobre todo desde el punto de vista del control que realiza sobre los músculos de la expresión de la cara. ¿Qué pasó ahí? Hay alguien que está con la radio, pues. Bueno, acá, fíjense, hola. Buenas. ¿Qué pasó por ahí atrás? ¿Qué pasó con la chamaca aquella? ¿Alguien que está con la radio puesta? Ayelen, me parece. Ah, bueno. Ahí está. No, yo no puedo manejar tantas cosas a la vez. Bueno, fíjense lo que ocurre. Acá estamos viendo, como decía recién, tiene diferentes funciones, el nervio facial, diferentes funciones, pero nosotros por ahí le prestamos esa importancia que tiene a controlar los músculos de la expresión de la cara. Acá tenemos... Rosario, yo no estoy armada. No importa, profe, ignórelo, usted siga. No, lo que pasa es que se hace complicado porque hay interferencia. Yo solamente quiero hablar. Se hace interferencia acá. Usted la puede silenciar. Claro, usted puede poner silenciar a todos. Sí, pero el tema es que no sé, ahora tendría que salir de la presentación. Bueno, esto lo hace complejo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un caso
un caso típico, al menos, de la sintomatología que podemos llegar a observar en esta especie. También es un poquito variable dependiendo de la especie que ustedes estén tratando, que estén tratando de, ¿no es cierto?, de averiguar qué es lo que tiene, pero esto es un caso típico de parálisis de un solo lado del nervio facial. Como es un nervio superficial, como le mostraba recién, que lo hace vulnerable a traumatismo, cuando ocurren determinados golpes, ¿no es cierto?, en la región de la cara, principalmente en la zona del macetero, toda esta parte de acá, pueden involucrarse las ramas que se dirigen al control de los labios, tanto el labio superior, los orificios nasales, el labio inferior, las ramas que también van a un músculo que está en la región orbital, que se llama orbicular del ojo, orbicular de los párpados, también ramas que controlan movimientos de las orejas, por eso hace que aparezca determinada sintomatología que nos hace sospechar de este tipo de lesiones. Bueno, y acá tenemos son dos fotos donde la parálisis ha afectado a uno de los nervios faciales, pero están al revés. En este caballo la parálisis ocurre de un lado y en este caballo de la derecha ocurre del otro. No sé si ustedes alcanzan a ver alguna característica que les llame la atención. Miren primero la imagen que tenemos a la izquierda, ese caballo ahí que está como con una oreja media normal, el hocico está como torcido, El hocico se nota mucho, profe. el hocico se nota mucho, ¿no? Como está torcido hacia un lado, igual que el párpado, el párpado está como medio, los párpados están como medio cerrados. Bueno, eso implica que hay una falta de control motor a estos músculos de la expresión de la cara. Por eso estamos observando esa cuestión. En este caso, la parálisis está al lado izquierdo. Por eso es que la oreja está con falta de movimiento, no está erguida como en el otro caso. Esto está también un poco cerrado, el ojo pierde la capacidad, ¿no es cierto?, los párpados de mantenerse abierto, y lo mismo ocurre con el tema del movimiento de los labios y del hocico en sí. Fíjense que esta parte, al perder la capacidad, ¿no es cierto?, de moverse, al perder la capacidad motora, es como que de alguna forma el lado sano tracciona y hace que se doble el hocico hacia el lado que está sano, hacia el lado que no tiene el traumatismo. Bueno, fíjense que en esta imagen es totalmente al revés. En este caso, la parálisis uno puede sospechar de que está del lado derecho, porque ocurre básicamente como en el otro caso, la misma sintomatología, la oreja que no se mueve, bueno, el ojo acá no se ve mucha alteración, pero sí es clásico cómo está torcido el hocico hacia el lado sano. En esto, que fue un caso real, esto fue un caso real que lo filmé con el teléfono, donde acá, bueno, el animal, la verdad que después falleció porque tenía traumatismo no solamente en la cabeza, sino que tenía realmente traumatismos muy severos en la región torácica, en la región del tórax. Esto fue una yegua que la agarró un padrillo a patadas, y esa fue la verdad, no hay que ocultar nada. La yegua, no sé si no estaba muy en celo, pero se ve que el padrillo insistía, y bueno, y el animal se resistió, ¿no es cierto?, a ser montado, y bueno, el caballo se ve que agarró a patadas a la yegua y le pateó por todos lados, la pateó en la cabeza. Ahí yo estoy haciendo, ven, tocando los párpados para ver si hay movimiento. No hay movimiento. La oreja estaba caída, fíjense cómo está bien caída esa oreja. Es una filmación muy casera, ¿no es cierto? Ahí se ve claramente cómo el animal sí mueve la lengua, porque la lengua, el control motor tiene que ver con el nervio hipogloso, que es el número 12 de los pares craneanos, pero no es el nervio 7 el que controla, no es el facial el que controla el movimiento de la lengua, pero es claro cómo queda torcida el hocico hacia el lado sano. Bueno, este animal tuvo un traumatismo muy severo en esta región donde está la oreja, donde está de alguna manera emergiendo, saliendo el nervio facial, pero además el problema, digamos, más drástico que tuvo es que muchas de las patadas que le dio el caballo, los traumatismos, le rompieron numerosas costillas a la yegua. Entonces tenía perforado pulmones, tenía un neumotórax, tenía también lesionado
parte del corazón, entonces el animal realmente hubo muy poco por hacer, y bueno, a las pocas horas de todo este episodio tan dramático, el animal lamentablemente se muere. Bueno, eso simplemente para mostrarle que estas patologías se dan, que estas patologías ocurren, y que si uno tiene un poquito claro cómo es la cuestión anatómica, puede diagnosticar rápidamente estas cuestiones. A veces no solamente ocurren por traumatismo, a veces pueden darse por otras afecciones, sobre todo infecciones virales, ¿sí? Enfermedades virales pueden llegar a también provocar algún tipo de estas parálisis, ¿no es cierto?, nerviosas, y que lógicamente van a afectar a la estructura que está inervando o controlando, en este caso los músculos de la expresión de la cara. Bueno, ahí tenemos algunos de los nervios, ramas en definitiva, ramas que son del nervio, no sé a dónde colocar esto para que no me moleste, ramas del nervio facial que se destinan hacia la oreja y que se destinan también hacia la región donde está el orbicular de los párpados, ese músculo que está como formando una especie de esfínter, de anillo, en relación a los párpados. Bueno, esa ramita que estoy ahí agarrando con la pinza, ahí está marcada la oreja, es una rama que proviene del nervio facial, se llama aurículo palpebral, y como dice el nombre, una partecita va a la oreja y otra parte a los músculos auriculares, y otra parte va hacia los párpados. Esa rama, como una rama palpable, se puede llegar a anestesiar también cuando uno quiere hacer alguna maniobra, sobre todo en el ojo, que tenemos que hacer una medicación. Entonces, para ahí cuando uno tiene que medicar, poner algún medicamento en el ojo, el animal parpadea, lógicamente, eso es la reacción normal. Entonces, para poder trabajar a veces un poco más cómodo, se puede llegar a anestesiar el nervio, y de esa manera evitamos el parpadeo y podemos trabajar tranquilos. Digo una medicación, pero también puede ser que sea necesario cuando hay que hacer algún tipo de otra maniobra, como puede ser un hisopado en la córnea, que tenemos que raspar en la córnea para tratar de hacer a lo mejor un cultivo. Bueno, maniobras que hay que hacer a veces en la región orbital, en la región del ojo, y que tenemos que tratar en lo posible que el animal se mantenga con el párpado abierto. Y bueno, no lo podemos convencer, simplemente lo que hay que hacer es anestesiar esta rama, que es palpable, que pasa sobre el arco cigomático, y a los poquitos minutos que ustedes hicieron la anestesia local, el animal pierde esa capacidad de parpadear, y podemos trabajar de manera cómoda, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos viendo de nuevo el nervio facial, es la misma foto que veíamos anteriormente. A ver si puedo, a ver si me sale, ojo que puede salir mal esto. Ahí tenemos el nervio facial, sale una línea recta, miren, no sabía. Bueno, ahí tenemos ramas del nervio facial, ¿sí?, que se destinan, después si uno sigue todo el recorrido que hace el nervio, llega un momento que se ramifica para todos lados el nervio facial, hacia los músculos encargados de mover los labios, de mover los orificios nasales, digamos los hollares. Lo mismo ocurre hacia el labio inferior. También el nervio facial controla un músculo que es un músculo importante, que tiene que ver con la masticación. Algunos libros no lo involucran, pero es un músculo importante que se denomina músculo buccinador. El músculo buccinador es un músculo que forma las paredes de las mejillas, lo que vulgarmente le decimos los cachetes, ¿no es cierto? Bueno, esos músculos buccinadores que están en esta zona de acá, ¿sí?, el músculo buccinador es importante porque se encarga, digamos, de colaborar para que el alimento ingrese, se meta hacia el interior de la cavidad bucal, y que pueda ser triturado, que pueda ser masticado y mezclado con la saliva. Entonces ese músculo trabaja activamente junto con los movimientos de la lengua para poder masticar y poder formar un bolo que finalmente después pueda ser tragado. Entonces, cuando hay una parálisis facial, y esto por ahí ocurre más en los pequeños animales, en los carnívoros, donde por ahí no es tan evidente el tema de la caída de la oreja, y además hay que pensar que hay razas, sobre todo de perros, que las orejas naturalmente, por cuestiones de la raza,
naturalmente son orejas que están péndulas, que están caídas, entonces no nos podemos guiar por ahí sobre la posición de la oreja como para decir, sí, tiene una parálisis facial, porque vamos a tener que tener en cuenta también cuestiones vinculadas a la raza. Entonces, lo que puede ocurrir también en los carnívoros es que se puede llegar a acumular alimento en el vestíbulo de la boca, es decir, en el espacio que hay entre el cachete, por decirlo de alguna manera, de manera muy, como una jerga muy vulgar, entre el cachete y los dientes. Ese espacio que queda ahí es el vestíbulo de la boca, y a veces los animales con parálisis facial, los carnívoros, puede quedar acumulado alimento en ese lugar. Lo mismo puede ser que, dependiendo dónde esté afectado el nervio, en qué lugar del nervio ocurra la afección, ¿no es cierto? Puede llegar a haber también alteraciones del control de la glándula lagrimal, ¿sí? El nervio facial controla la glándula lagrimal para que la glándula produzca lágrima. Entonces puede ser que estos animales que tengan parálisis empiecen a tener cierto grado de inflamación en el ojo, ¿sí? Porque se empieza a resecar la córnea, ya que hay una falla en la producción de lágrima. Entonces también es algo que hay que prestarle atención en estos animales, ¿no es cierto? Bueno, eso también lo van a estudiar de acá a algunos años en semiología, cómo se evalúan cada uno de los nervios craneanos, pero está bueno que nos vayamos anticipando estas cuestiones, porque es algo muy aplicado de la anatomía, ¿sí? De la anatomía que estamos tratando de estudiar. Bien. Otra cosa importante desde el punto de vista superficial, ¿no? Porque estamos abarcando cuestiones superficiales de la cabeza. Vimos relieves óseos, vimos agujeros que son importantes y que se pueden llegar a identificar en la cabeza, vimos nervios que pueden emerger por estos agujeros, estamos ahora abocándonos a nervios superficiales, como es el nervio facial, que se destina al control principalmente de los músculos de la expresión de la cara. Y además hay algunas estructuras superficiales que también tienen una importancia desde el punto de vista de la aplicación práctica, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar en relación a la mandíbula, en relación a músculos masticatorios, como es el músculo macetero. Fíjense ahí, en el lugar donde están puestos los dedos, ahí aparecen tres estructuras que son superficiales y que las vamos a encontrar de la misma manera en los grandes herbívoros, caballo y vaca. Hay una pequeña diferencia en los pequeños rumiantes y también una diferencia en los carnívoros, pero al menos en dos especies estas estructuras que están ubicadas ahí se van a repetir de la misma manera. Eso que está ubicado en este lugar y que lo hace importante porque es accesible a la palpación, no se ven, ¿sí? Pero sí se pueden palpar, son tres elementos importantes y sobre todo quiero destacar uno, que es la primera estructura que aparece acá, que es la que está ubicada de manera más rostral, que es una arteria, ¿sí? Es una arteria que la vamos a poder palpar sin dificultad porque pasa justamente apoyada sobre la mandíbula, en un lugar casi como en el límite entre cuerpo de mandíbula, ahí no se alcanza casi a leer lo que dice, pero ahí dice cuerpo de la mandíbula y hacia caudal está la rama de la mandíbula, que es la parte ya que se empieza a poner en posición más vertical. Justamente en el límite entre el cuerpo y la rama hay una pequeña depresión que se denomina la escotadura o la incisura para los vasos de la cara, que es un relieve que a veces casi que se nota en el animal, vinculado estrechamente al borde rostral del macetero. Ahí está el macetero, este músculo realmente muy grande en todos los animales. Bueno, en relación a esa incisura o esa escotadura para los vasos faciales van a poder identificar tres estructuras que están ordenadas, ¿no es cierto?, en sentido rostro-caudal. El primer cordón que van a poder percibir es la arteria facial. Por eso se llama escotadura para los vasos de la cara o escotadura para los vasos faciales, porque ahí está la arteria facial, la que le sigue es la vena facial, y lo que le sigue más allá caudal, bien pegadito al músculo, es el conducto de la glándula Te vas a poner ahí. ¿Cómo?
Bueno, no sé, hay una interferencia ahí. Entonces, estos tres elementos anatómicos son importantes, sobre todo el primero, ¿sí? Sobre todo el primero, que es la arteria facial, que es uno de los lugares típicos donde ustedes van a tomar el pulso arterial, tanto en un caballo como en una vaca, ¿sí? Es una de las arterias palpables, superficiales, de la cabeza de estos grandes herbívoros, que la hace útil desde el punto de vista clínico para poder tomar el pulso arterial. ¿Profe? Profe, Sí, ¿cómo dice la arteria? ¿cómo se llama? Sí. Arteria facial. Acá la Gracias. tenemos en otra diapositiva. A ver, esperen un cachito que quiero... Es todo un despelote borrar. Bueno, vamos a borrar rápidamente a ver si puedo pasar a la diapositiva siguiente. No sé cómo se hace. Qué drama esto. Si no borras todo no podés pasar, no sé. A ver. Dios. Siguiente. Ahí está. Fíjense, ahí está. Lo logré hacer con otra maniobra. Bueno, ahí está, voy a borrar. Ahí está lo que mencionaba recién. Las tres estructuras que están magnificadas ahí para que se vean claritas cuáles son. Ahí están. Arteria facial, la vena y el conducto de la parótida. La parótida es una glándula salival que está ubicada en la base de la base de la oreja, bueno, que está en esa región que se llama región parotidia, justamente, es una región del cuello, a pesar de que esté estrictamente vinculada a su desembocadura, lógicamente, a la cabeza, pero es una región que vamos a ver en el cuello, se llama región parotidia, y la glándula, independientemente del desarrollo, independientemente del tamaño que tenga, que es un poco variable entre especies, va a desembocar en la boca, lógicamente, porque tiene que mandar su saliva, su secreción hacia la cavidad bucal. Entonces van a encontrar estas tres estructuras, tanto en el caballo como en la vaca, ubicadas de la misma manera. Arteria, vena y el conducto de la parótida. En otras especies varía un poco esta cuestión y por eso no lo hace tan útil, podríamos decir, el tema de ubicarlo, porque en definitiva, por ejemplo, en un perro y en un gato no son lugares muy utilizados para tomar el pulso arterial, debido a que la arteria facial no sigue ese recorrido, no tiene, digamos, no está bien ubicada en esa incisura o en esa escotadura, que de por sí tampoco no es muy manifiesta. Entonces se utilizan otras arterias en los carnívoros. La más útil, podríamos decir, es una arteria que está en el miembro pélvico, en la cara medial de la región del fémur, de la región femoral, que es la arteria femoral. Esa arteria es la que más van a utilizar ustedes para tomar el pulso en el caso de perros y gatos. Si tenemos que tomar el pulso en una cabra o en una oveja, no vamos a poder utilizar esta arteria porque esa arteria en realidad no está presente. La arteria facial en la oveja y en la cabra no está presente. Por lo tanto, se utiliza otra arteria, puede ser una arteria del cuello, puede ser una arteria que está cruzando sobre la superficie del macetero, que se llama arteria transversa de la cara. Entonces,